Bienvenidos a Economía y Empresa. Nos encontraremos cada lunes, miércoles y viernes para compartir análisis, información y debate. Podrás vernos en todos los canales digitales de EDITV, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Y también en la página web del periódico El Diario y un especial los días domingo en el periódico. Economía y Empresa, información que conecta. Esto es Economía y Empresa. Comenzamos. Los libros hacen inmortales a las personas, y en este libro que tuve la oportunidad de escribir recopilando artículos del ingeniero Carlos Miranda, también se hace una introducción a la última entrevista que hice a este personaje de fama nacional e internacional y que en este momento voy a dar lectura. La tarde del 15 de julio del 2021, el ingeniero Carlos Miranda Pacheco recibió en su domicilio al autor de esta nota, quien ni sospechaba que iba a realizar la última entrevista conseguida a un periodista por este personaje energético del mundo. Amable él, un poco agitado, se acomodó en su sillón de la sala cercana al despacho, que era su centro para escribir durante más de 3 décadas artículos referidos a la energía. El ingeniero lamentablemente falleció en agosto de ese mismo año, pero nos dejó un legado importante, su conocimiento y consejos que quizás debemos tomarlos en cuenta ahora. Uno de ellos es que Bolivia debe dejar de exportar gas para consumir ese recurso en el mercado interno, porque nos queda poco. Otro consejo es que se tiene que cambiar totalmente la ley de hidrocarburos para atraer inversionistas. Y también recomienda que se haga exploración en las 4 regiones todavía no exploradas del país. Solamente se ha explorado el subandino que tiene Bolivia. Veamos con atención la entrevista realizada el año 2021 con el ingeniero Carlos Miranda Pacheco, ex superintendente de hidrocarburos. Tú preguntas, yo contesto. Ya. Ingeniero, ¿cuántos años tiene ahorita? 88 años. ¿Dónde ha nacido? ¿Quiénes han sido sus papás? ¿Cuántos hermanos ha tenido? Bueno, ¿Cómo ha sido su familia? muy rapidito. Yo he nacido en la provincia de Inquisibi, en Inquisibi mismo, ¿no? En 1932, a poco que había escallado la guerra. Mi padre estaba acá, era profesor, estaba acá enrolado a las Fuerzas Armadas Nacionales. Y la familia, con mi padre y mis hermanos, nos quedamos en Inquisibi y en 1934 nos movimos a La Paz. O sea que desde la 1934 soy prácticamente un paseño de la ciudad, ¿no? Pero he nacido allá, ¿no? Bueno, mi padre era don Heriberto Miranda Godoy, un maestro de escuela, muy progresista, muy aspirante, muy movedizo. Inclusive ha sido parte de la creación de la Escuela de Maestros de Huarizata, ¿no? Eran los tiempos en que las maestras se movían con mucho gozo. Bueno, pero me quedé acá. Me eduqué en una escuela primaria que se llamaba México. Bueno, que existe todavía. Donde se probó por primera vez el que los alumnos contesten un test escrito. Y yo me presenté, y fue la primera medalla, el primer idioma el primer diploma que he ganado. Me lo gané, pero lo dejé se perdió. De ahí, mi padre, que había dejado de ser maestro, se dedicó a la minería. Y ha sido un minero pequeño, muy exitoso, ¿no? Entonces, lo primero que quería hacer era educar bien a su familia, ¿no? Entonces, he tenido, ¿no?, 2 hermanos y una hermana, ¿no? Bueno, ha muerto otro hermano, tengo 3 hermanos, ¿no? Todos han sido educados lo mejor que podía hacerlo mi padre. Pero, entonces, ¿sabes? En esos tiempos, lo mejor que había era el colegio americano o el colegio alemán. Entonces, a mí se me puso el colegio americano, ¿no? Y me gradué en el colegio americano. De ahí me fui a Estados Unidos, me gané una beca, ¿no? Ahí ya la cosa se pone un poco más interesante, porque me gané una beca en una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo, la Universidad de Stanford. Fui a Estados Unidos, esa vez no había exámenes a larga distancia, nada.
me recibían siempre que pueda pasar los ingresos. Y pasé y me quedé allá, porque tenía una beca de estudios que era lo más caro allá. Y ahí me he graduado de ingeniero químico y después de ingeniero petrolero. Después de eso, ya trabajando en Venezuela justamente, llegué acá. El Instituto Francés del Petróleo pensaba llevarme por trabajos que había hecho, pero yo tenía más interés de ir a Oxford, entonces me fui a Oxford. Pues he estado en Oxford también, pero después todo mi tiempo lo he dedicado a trabajar con yacimientos, ¿no? Hasta que llegué hasta gerente de coordinación, pero cuando te dejé puesto para que llegue otro personal como Salinas, que fue presidente, para que pueda estar ahí. Entonces de ahí yo fui elegido presidente, primer secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Entonces me fui al Ecuador con esa posición. Después de estar 4 años en el Ecuador, volví a Bolivia para seguir trabajando en YPFB, pero el ambiente no era bueno, era muy malo. Entonces me retiré totalmente de YPFB y por 12 años he trabajado en la minería, porque en el tiempo que he estado ahí, sobre todo Mario Mercado, con la MUSA, que era una de las 3 grandes empresas, me ofreció que maneje la empresa. Y nos fue muy bien, tanto a la empresa como a mí. Se llevó a MUSA a los mejores niveles de producción de antimonio. Y de ahí se abrió una gran sucursal en el Ecuador de oro. Entonces todo estaba andando muy bien. Yo me retiré, pero ya también me retiré de la empresa privada. Estaban 12 años y me dediqué por un par de años estrictamente a hacer consultoría petrolera. Yo he sido el que ha construido, eso no está registrado en ningún lugar, el primer gasoducto en Bolivia. Un tubito de este tamaño, de 3 pulgadas, pero gasoducto, que lo construí desde Oruro hasta el lugar que se llama Intis Raime, que ha sido la firma productora de oro más grande de Bolivia. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros ese ductito? Ese era 80 kilómetros nada más. Era asícita. Pero la primera, que ya se metió una mina. ¿En qué año, ingeniero? En 1950 y no, me sacaron. Te la voy a llenar, no me acuerdo. Ya. Bueno, después de eso ya volví de plano a la industria petrolera. Ya pasé a ser el primer superintendente de hidrocarburos hasta el año 2002. El año 2002 ya me retiré de la industria, y sobre todo de la industria estatal. Ya era demasiado, ya había llegado a la cúspide de empleados del Estado, ya no podía ser más, ¿no? Entonces desde el 2002 ya dejé de ser funcionario público, pero seguí trabajando de consultor. ¿Y qué es lo que hago hasta ahora? Cada vez con menor énfasis en la consultoría misma, pero escribiendo continuamente sobre los temas petroleros, sobre los temas energéticos, más que petroleros solamente. Yo escribo para todos los periódicos de Bolivia, para un par de la Argentina y un par en Estados Unidos, y así paso mi vida escribiendo. Eso es. Ingeniero, retrocediendo un poquito, usted ha estudiado en varias universidades a nivel internacional, en Estados Unidos, creo que también en Europa. ¿Puede recordar eso, por favor? ¿Cómo? Si ha estudiado usted en universidades de Estados Unidos y de Europa, ¿puede recordar eso, por favor? Tiene, creo que, sus maestrías allá. Claro, he estudiado en Estados Unidos y también en Europa, en Inglaterra, en Oxford, ¿no? Yo creo que lo mejor es estudiar en Estados Unidos primero. Las universidades europeas tienen otra escuela, otra técnica de formar estudiantes, ¿no? Para posgrado son muy buenas, pero para comenzar de nada no hay mejor que la universidad, el tipo de universidad norteamericano. En Oxford, cuando ha estudiado en Europa, ¿cómo le ha ido? ¿Usted se pagaba, le mandaba a su papá? ¿Cómo ha financiado esa universidad? Bueno, eso sí. Primero que Oxford era terriblemente caro. Lo pagué yo con mi propio dinero, porque quería pasar por Oxford, porque Oxford fue la primera universidad que vio la importancia que podía tener el gas natural a un país como el nuestro, ¿no? Que no tenía costa, pero que tenía ya gas, cómo manejarse la industria misma y cómo hacer la petroquímica misma. Entonces, de ese modo me fui a Oxford mismo, ¿no? ¿Cómo pagó?
Yo lo pagué con mi propio dinero, ¿no? Pero me contaba que usted había sido hasta bombero, había sido mozo para pagar sus estudios. Bueno, cuando estuve de estudiante ya es diferente. Antes de graduarme, ¿no? Cuando estuve en Stanford, llegué allá, tenía beca de estudios, llegué allá al 52, ¿no? No había ningún modo de que me soportan allá. Entonces he hecho de todo, comenzando de mozo en los comedores universitarios para ganarme la vida de comer. Después me empleé de bombero, ¿no? Del cuerpo de bomberos de la universidad para tener donde vivir, ¿no? Y hacer cuanto oficio podía los fines de semana para tener dinero extra para vivir, ¿no? O sea que en ese balance apretado de dinero logré ir saliendo para adelante y logré finalmente graduarme en Stanford. Ahí, faltando poco para que me termine mi carrera, IPFB me ofreció una beca que me pagaban todo. La tomé por 6 meses y con la beca ya de IPFB me gradué primero a México y después ya a Venezuela para especializarme en trabajo mismo. En Venezuela me especializaron con lodos de perforación para hacer pozos profundos, ¿no? Ya como parte de mi trabajo, ¿no? Cuando llegué a Bolivia ya entré directo a trabajar a PPB en los pozos profundos que se perforaron entonces y se continúan perforando actualmente. Pero llegó un momento en que ya de eso hizo que mi PPB se me dirija hacia los pozos exploratorios. Esa vida era un poco sacrificada porque se hacía con fondos muy reducidos. Entonces ya después de estar 5 años en exploración, decidí venirme para irme a Francia. Y mi EPFB misma me planteó que me quede en La Paz como ayudante de la gerencia general y me quedé acá. Y ahí comenzó ya mi carrera, ¿no? De ayudante de la gerencia general, continué con varios años y de ahí ya me fui a la Superintendencia de Hidrocarburos y de ahí al Ecuador como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía. De ahí volví acá, fui unos 12 años a la minería y volví otra vez al petróleo, pero esta vez ya para ser superintendente de hidrocarburos de petróleo. Ingeniero, usted también ha participado en la WEC, ¿se acuerda? En la WEC, en la Organización Mundial de Energía. Sí. ¿Qué hacía ahí usted? Bueno, la Organización Mundial de Energía, ¿no?, es una agrupación de todos los países del mundo, pero no es estatal, es privada. Ahí yo me gané una posición interesante por las opiniones, por lo que escribí y demás, que era continuamente invitado a las reuniones de lo que se llama WEC, que es la traducción de World Energy Council, el Consejo Mundial del Petróleo Mundial, Consejo Petrolero Mundial, ¿no? Entonces, ahí desempeñé mientras estuve directamente ligado a la actividad petrolera boliviana, tenía un puesto considerado representante de Bolivia extraoficialmente. En eso ya se desató todita la aventura de hacer el gasoducto al Brasil, hacer los contratos, hacer el gasoducto mismo, hacer el contrato de compra y venta de gas, al que se lo puso en operación el 2000, pues con eso se terminó la carrera, porque ya había que dar campo para otra gente también. Ingeniero, usted me cuenta que en esas reuniones se decidía el futuro del petróleo, no del precio, todo. Habían unas pocas personas que decidían todo lo que iba a pasar. ¿Cómo? En esas reuniones se decidía el futuro del petróleo a nivel mundial, eso me comentaba usted. Bueno, no hay nadie que pueda definir el petróleo mundial, pero sí se tiene idea de las tendencias que se van manejando, ¿no? Por ejemplo, ahorita la gran pregunta es que el pandemonio ha destrozado la industria en todo el mundo, ¿no? Entonces ahorita la gran respuesta es cómo va a reaccionar la industria ahora que el pandemonio está queriendo ser superado. Todavía no es, pero ahí la tendencia es de si el gas va a crecer, si va a disminuir, el petróleo, en fin, todos esos detalles se tratan ahí, pero no es ejecutiva, no son todos de consultoría, ¿no? Ingeniero, volviendo al tema energético boliviano, ¿usted qué considera que ha sido su mayor aporte a la industria nacional? Quizás lo que se denominaba el triángulo energético, la ley,
el gasoducto y la exportación. ¿Eso es lo principal que usted ha aportado a Bolivia? Lo más importante para la industria petrolera ha sido el abrir el país, cosa que puedan venir otras empresas a trabajar con YPBB y crear esa gran oportunidad que ha tenido el país del 2000 hasta el 2016, ¿no? Que fue el auge más grande que ha tenido Bolivia. La industria del gas ha vendido de Bolivia más o menos 70.000 millones de dólares, ¿no? No ha habido ninguna industria que haya logrado ese volumen, ¿no? Entonces han sido la ley, yacimientos mismos y la gente que trabajaba ahí, ¿no? ¿Y la capitalización? ¿Para usted ha sido buena la capitalización? Para ese efecto sí, eso atrajo mucho a las compañías. Y ahorita estamos bien por esa capitalización. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido la capitalización, ingeniero? Pues tendríamos una industria a medias y ahorita no creo que de ninguna manera hubiéramos logrado lo que hemos logrado hasta el momento, pero tendríamos una industria a medias desarrollada, a medias de todo. Ahorita estamos al final de la industria. ¿No hubiera sido posible la exportación de gas al Brasil sin capitalización y sin ley? No, sin esos dos elementos no se exportaba al Brasil. Y el Brasil era es el mejor mercado del gas para Latinoamérica. Ingeniero, ¿se acuerda que antes del proceso de exportación había de exportación de electricidad, lo que se llamaba el PIE? ¿Por qué se ha cambiado a exportación de gas y no de electricidad? Nunca tratamos de exportar electricidad y después gas, no. La exportación siempre fue vía gasoducto. Vía cables eléctricos, los vecinos no satisfacen eso, pero sí prefieren comprar gas, ¿no? Ingeniero, volviendo a otras actividades paralelas que usted ha hecho, ¿qué deportes ha practicado? ¿Usted qué deportes ha practicado? Bueno, el deporte natural, jugaba fútbol con todos, ¿no? Era bastante buen deportista. Pero después me dediqué al esquí, a un deporte que me fascina, esquí en la nieve, por las montañas. Y ahora finalmente, ya que el cuerpo ya no da, porque es un deporte encima de los 4.000 metros, ¿no? Ya es mucho esfuerzo. Ahora ya me dedico al golf, ¿no? Ahora yo juego golf ya con la gente mayor, porque ya no es el esfuerzo, esos son los 3 esfuerzos. Intermedio, he practicado mucho buceo, ¿no? Con tanques de oxígeno y submarino, ¿no? Pero eso era más de paseo, de distracción. Mis deportes han sido fútbol, golf, esquí y golf. Esos son los 3 deportes que También así, corredor de autos. Ahí en intermedio me dediqué a ser corredor también. He corrido vehículos en los tiempos en que el deporte era más elemental en Bolivia, carrera por carreteras, ¿no? Donde tengo muchas satisfacciones. He andado por todos los departamentos importantes corriendo vehículos propios también, ¿no? Ingeniero, ¿qué premios ha recibido usted? ¿Cuáles son los premios que ha recibido a nivel nacional e internacional? Bueno, deporte ninguno, porque nunca he tenido esa calidad. Pero de deportes, de otros reconocimientos nacionales e internacionales, tengo bastante una profesión de ellos. Les voy a mostrar la serie de diplomas que internamente se me ha otorgado, hasta el último, que es el reconocimiento del Congreso por mi labor en la industria petrolera, recibiendo la medalla de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la condecoración más alta del servicio del Poder Legislativo de Bolivia, ¿no? Después tengo muchos reconocimientos de ese tipo del Ecuador, de Chile, de Perú, de México. Todos, hemos recibido muchos reconocimientos de ese tipo, no premios, pero reconocimientos, ¿no? ¿Cuál es el que más valora usted de esos reconocimientos? ¿Cuál es el más importante para usted? Ahora el último que me han dado, en el que me hacen el reconocimiento, me otorgan la medalla Marcelo Quiroga Santa Cruz. En el campo de hidrocarburos, ingeniero, ¿cómo estamos ahorita y a dónde vamos? O sea, ¿se murió los hidrocarburos o estamos bien? ¿Cuál es nuestra esperanza energética? Estamos muy mal, muy triste, porque este país creció sobre hidrocarburos en los 14 años, que el país ha crecido que de miedo, pero de repente se ha desinflado.
Ahora, el gas era lo más importante para el país. Era dinero para soportar el Tesoro Nacional. Era el dinero para poder traer gasolina y diésel para los vehículos, ¿no? Era el dinero para soportar la administración de municipalidades, universidades y demás. Todo ese dinero está desapareciendo. Entonces estamos en una situación muy fea. En cuestión de divisas andamos peor. De reservas andamos muy mal. Por 15 años no hemos aumentado reservas. Entonces este país se ha ido achicando, a punto tal que si no se descubre algo y se desarrolla en los próximos 5 años, el desarrollo de la industria petrolera boliviana es un fracaso total. ¿Eso significa la muerte de yacimientos? ¿Cómo ve yacimientos? ¿Está agonizando? ¿Está bien? ¿O cómo la ve? No, con eso tendría que haber un cargo totalmente diferente. Y así, es que el problema básico es que Bolivia tiene 5 zonas de posibles producciones. Una se la ha agotado, las otras no se las ha tocado. Entonces, para eso se necesita dinero, ¿no? Y Bolivia no atrae ahorita dinero. Entonces, Yacimientos va a tener que caer al mínimo que va a ser el ordenar la importación de carburantes para Bolivia. Después, más tarde, podrá otra vez ir creciendo y tratando de ir explorando en otras áreas. Pero por el momento está perdida. La que se ha agotado es el subandino, ¿no? ¿Cómo? El subandino se ha agotado. Prácticamente sí. ¿Y las otras 4? Todavía no se está. El Chaco muy poco se ha tocado, ¿no? El noroeste, nada. ¿No? El norte, nada. Y el subandino norte está también muy poco tocado. Entonces queda gran parte del territorio nacional que no se tiene ninguna idea concreta. Entonces tenemos esperanzas, ingeniero, de encontrar, ¿hay esperanzas en esas 4 áreas? Sí, yo creo que sí. Yo personalmente creo que el próximo paso para Bolivia es buscar los depósitos del Chaco, que en mis tiempos eran depósitos profundos, 3.000, 4.000 metros, ahora ya no es nada, ¿no? Con la técnica moderna eso podía fácilmente solucionarse. Y de ahí hay que seguir por el norte. Norte de La Paz. Norte de La Paz, al sur del Pando, noroeste de Cochabamba, eso todo. Pero, ingeniero, a nivel mundial, ¿los hidrocarburos se mantienen o van a ser reemplazados por hidrógeno, litio, energías alternativas? A nivel mundial no hay a nivel mundial no hay ninguna faltante de reservas. El mundo podría así seguir caminando tranquilamente unos 50 años como está ahora. Hay la gran inquietud de la cual nuestro país es no miembro. Tanto uso de hidrocarburos ha creado unos gases que han creado una especie de envoltura en sobre la tierra, creando una especie de invernadero de la tierra de Bolivia, de la tierra del mundo, ¿no? Y con la radiación solar eso está creando unos problemas de lluvias y falta de lluvias de grandes proporciones. Ahorita se está en un gran problema que es el Convenio de París, por el cual se tiene que reducir el uso de hidrocarburos al máximo y utilizar otro tipo de energías que no creen esos gases contaminantes. Se puede hacerlo, pero va a tomar un esfuerzo grande. ¿Y cómo estaremos con mercados? Nosotros tenemos ahorita el mercado Brasil, Argentina y posiblemente algunos otros de los países vecinos. ¿Conviene acercarnos a alguno de esos mercados o alejarnos? Yo creo que el gran mercado es el Brasil, al que no hay que abandonarlo. El resto podemos sobrevivir sin ello, pero el Brasil es un mercado terriblemente importante para nosotros, que debemos cuidarlo hasta el último paso. Los otros son secundarios comparado con el Brasil. ¿Y seguimos con gas o hay posibilidad de que encontremos líquidos pesados? No hay líquidos en Bolivia hasta el momento. ¿Y no va a haber tampoco? Eso es difícil decir, hay que explorar las otras áreas. Ahora, respecto a los precios, ingeniero, estamos cada vez más bajos, o sea, recibimos menos ingresos por el gas que exportamos. Eso es porque ha cambiado la fórmula. ¿Usted cree que tendríamos que volver a la fórmula de los fuels? El precio del gas está ligado al precio de los carburantes, de la gasolina y del diésel. Si es que el precio del petróleo no sube,
el precio del gas no sube. Si el precio del petróleo cae, el precio del gas cae. Ahí estamos agarrados, ¿no? Pero más cercano no podemos estar. La relación gas-petróleo es muy buena para nosotros. ¿Ahorita cree que vamos a seguir exportando o cree que vamos a comprar más hidrocarburos, entre ellos el gas también? Como está la situación ahorita, deberíamos dejar de exportar gas, porque el gas, el poco gas que nos queda, lo vamos a necesitar para nosotros mismos. O sea, priorizar el mercado interno, pero los ingresos son inferiores porque vendemos barato en el mercado interno. Es que Bolivia es un gas que consume. Bolivia es un país que consume un volumen grande de gas. Bolivia consume alrededor de 15 millones de metros cúbicos de gas por día. El Brasil consume más de 100, pero es el Brasil, ¿no? Entonces, ingeniero, si dejamos de exportar, ¿de dónde nos viene la platita? No hay, pues, eso es lo grave. Si dejamos de exportar, no tenemos dinero de dónde consumir. Ese es el grave problema de Bolivia ahorita. No tiene otra fuente de ingresos. ¿Qué aconseja usted? ¿Qué hacemos? ¿Exportamos? ¿Priorizamos el mercado interno o exportamos? ¿Y cómo compensamos, digamos, la falta de ingresos? ¿Qué tendríamos que hacer? Mira, tenemos suficiente gas como para poder exportar por unos 10 años unos 15 millones de metros cúbicos. La mitad de lo que exportábamos antes, por unos 10 años. Pero más allá no tenemos ya más gas para eso, porque el resto es ese gas que lo necesitamos, no tiene que importar gas, no podemos hacer eso. ¿Pero tendría que subir el precio del gas del mercado interno? Sí, habría que subirlo. ¿En qué porcentaje? Tiene que acomodarse en una forma bien, como diría, bien estrecha al precio internacional del gas. Acercarse a los precios internacionales. ¿Cómo? Acercarse a los precios internacionales. Ingeniero, ¿y el litio no es alternativa? El litio va a ayudar mucho, pero no sustituye al gas. El litio todavía es una cosa que por ahí está, todavía no. El litio se usa en las baterías, nada más. Todavía no ha llegado al punto que el litio va a sustituir al gas. Ahora, ¿qué otros medios energéticos se puede buscar para Bolivia? ¿Cuál es nuestro futuro? Bueno, el sol, la energía solar, el viento, la energía eólica y la hidroenergía, el agua de los ríos y de los arroyos. Esas son las tres fuentes de gas, de energía que debemos desarrollar, porque las otras fuentes que eran ligadas al petróleo ya cada vez están siendo más difíciles. Ingeniero, tenemos que cambiar la ley de hidrocarburos, tenemos que cambiarla, tenemos que seguir, tenemos que volver a capitalizar. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista administrativo gubernamental? A esa ley hay que cambiarla totalmente, hay que hacerla atractiva a la inversión privada. Ahorita no hay, es una ley que rechaza la inversión privada. Hay que cambiarla totalmente. Y eso implica cambiar gran parte de la constitución política del Estado. Es un problema terrible. O sea, volver a otra capitalización, una segunda capitalización tendría que venir y más o menos disminuir la nacionalización. No, lo que hay que hacer posible es que la compañía privada, una vez que encuentre, no tenga que dar tanto al Estado, tiene que quedar a la inversa, al mayor. Tiene que ser atractivo, cosa que el dinero que invierte en el país les rinda más rápido que lo actual. ¿Argentina es nuestro competidor o no es nuestro comprador ahorita? ¿Cómo lo ve usted? Ni lo uno ni el otro. La Argentina tiene nuestros problemas. La Argentina tiene gas apenas, y no es nuestro competidor, no tiene a dónde llevar, no tiene gas como para salir a exportar. Nuestro comprador es un competidor muy difícil, ¿no? Porque la Argentina no es ni ayuda ni dificultad para nosotros. ¿Y otros mercados posibles? Solamente Brasil, después Chile, Paraguay, mejor no vemos. Pero es que Brasil es mira, a ver, el Paraguay consume 3 megawatts de corriente eléctrica. El Brasil casi 100, esa es gran diferencia. El Paraguay es así, Brasil es un gigante. Pero Brasil ha cambiado su normativa, Petrobras ya no tiene la fuerza de antes. Entonces ahora son los privados que están cobrando fuerza. ¿Cómo vamos a enfrentar esa negociación con privados? Esa parte, eso tenemos que intentar hacer nosotros.
Eso tenemos que intentar hacer nosotros. ¿Pero cómo? Porque el Estado va a negociar con privados o privados con privados. Vamos a tener que continuar Estado acá y privados allá, porque no hay otro camino hasta que no se cambie estados acá. Pero tendría que haber más empresas privadas que negocien de privado a privado. Ahorita, ¿cuáles empresas considera que son las principales extranjeras en Bolivia que realmente están aportando? ¿Repsol? Como son la situación, ninguna empresa privada quiere venir a Bolivia. ¿Por qué no quiere venir? Porque no encuentra incentivo. Porque es es una ley de hidrocarburos demasiado hostil con la compañía privada. Entonces una compañía privada no quiere correr ese riesgo. ¿Y quiénes son los países más amigables a la inversión privada que son nuestros competidores en el momento? Brasil es el mejor más. Ya nadie quiere invertir en Bolivia ni en Argentina. En Chile nunca, en Perú poco. No hay competencia en ese sentido. Entonces solamente es cambiar la ley, ser más atractivos e iniciar una segunda capitalización. Esa es la solución, ingeniero. Sí. Bien, muchas gracias. Okay.